Buenas tardes. Soy redimido por Jesús. Vamos a compartir la palabra de Dios nuevamente con un nuevo mensaje de parte de Dios. Este tema lo he titulado La verdad te hará libre. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos hable, el que nos guíe. Que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, que no sean mis palabras, que no sea lo que yo pienso, ni lo que yo me imagino, sino que sea la voz de Dios a través de mí. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, me presento a ti esta tarde en el nombre maravilloso de Jesucristo. Primeramente para darte la gloria, la honra y la majestad, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque me permites estar una vez más aquí, Padre, compartiendo la palabra de Dios. Yo te pido, Padre, que seas tú usando mi vida, Señor, que sea tu palabra la que hable, Señor, a través de mí. Que sea tu palabra, Señor, la que nos dé palabra esta tarde. Guíame, dirígeme, Señor, toma mi vida en tus manos en esta tarde para que se pueda dar tu palabra conforme a tu voluntad y quita todo estorbo, todo lo que impida que se dé tu palabra en esta hora, Señor. Te doy gracias porque me concedes una vez más el privilegio de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 31 al 47. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a comenzar esta tarde con este mensaje. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versos del 31 al 47. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a comenzar con este tema. Este tema lo he titulado La verdad te hará libre. Y si tienes Biblia en casa, te pido que me acompañes, por favor, para que podamos ir entendiendo este tema que es de suma importancia. Todos estos videos que hemos estado haciendo en este tiempo son de suma importancia porque Dios quiere que la humanidad se entregue a Él, que la humanidad vaya a Él porque estamos viviendo tiempos difíciles. Vamos a comenzar a explicar. Dice en Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dijo que para poder ser un discípulo de Él se necesita permanecer en su palabra. Jesús les estaba diciendo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dijo que para poder ser un discípulo de Él se necesita permanecer en su palabra. Esto significa obedecerlo, seguirlo y amarlo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a empezar a explicar estas partes que nos habla el Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice nuevamente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí Jesús en Juan 8:31, regresamos a Juan 8:31, y Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Entonces Jesús dijo que para poder ser un discípulo de Él se necesita permanecer en su palabra. Esto significa obedecerlo, seguirlo y amarlo. Y aquí en Juan capítulo 14, versículo 15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo, tenemos que amarlo y obedecerlo. Por eso aquí Jesús nos dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, permanece en mí. Desafortunadamente, en estos tiempos hay muchos hermanos que se han separado del Señor Jesucristo, que ya decidieron no permanecer en Él por los afanes de este siglo, por los afanes de este mundo, y se han apartado del Señor. Así es de que yo te digo en esta hora, hermano, que tú que me estás oyendo, si tú te has apartado del Señor, yo te invito a que tú vuelvas a Jesús y permanezcas en Él. Porque Jesús quiere guiarnos, quiere que permanezcamos en Él, que guardemos sus mandamientos, como dice aquí. Aquí en Juan capítulo 15, verso 7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Jesús en esta tarde quiere
Si es que tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que permanecer en Él. Tienes que amarlo, tienes que obedecerlo, tienes que permanecer en su palabra, que es la Biblia. Porque a través de que tú permanezcas, que tú leas su palabra, vas a conocerlo más y vas a entender su voluntad. Y vas a comprender lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Por eso Jesús aquí les está diciendo a los judíos que habían creído en Él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús quiere que sus palabras permanezcan en tu corazón. Quiere guiarte. Jesús quiere que escuchemos su voz, que nos dejemos guiar por Él a través de su palabra. Por eso el Señor Jesús les dice: si permanecéis en mi palabra, si mis palabras permanecen dentro de su corazón, seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor Jesucristo. Y esto se los decía a los judíos, y esto no nos dice también a nosotros, que si queremos ser discípulos de Jesús tenemos que permanecer en Él. Porque, como te repito, muchos cristianos se han apartado por los afanes de este mundo y han decidido dejar de seguir a Jesús. Y en Juan capítulo 15, verso 5 dice que el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Nada podremos hacer separados del Señor. Dice en el verso 32 de Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús quiere que permanezcamos en Él para poder conocerlo cada día más. Jesús es la verdad que nos hace libres. Es la fuente de la verdad. Es la medida de la perfección. Dice aquí en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, porque Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, para poder nosotros ser discípulos del Señor Jesucristo, necesitamos permanecer en Él, necesitamos permanecer en su palabra y necesitamos que sus palabras permanezcan en nuestro corazón para poder conocerlo cada día más. Por eso aquí Jesús les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33 dice lo siguiente: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos le decían a Jesús: linaje de Abraham somos. ¿Cómo pues? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí Jesús les responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, del autoengaño de Satanás. Vivimos en un mundo influenciado por las mentiras de Satanás. Ellos pensaban que porque eran linaje de Abraham, eran de la descendencia de Abraham, ¿cómo ellos iban a ser esclavos si ellos venían del linaje del padre de la fe Abraham? Pero la verdad es que hoy en día vivimos en un mundo de mentira. Dice aquí Jesús les responde que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces claramente vemos que Jesucristo nos quiere libertar de la esclavitud del pecado. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, del autoengaño de Satanás. Vivimos en un mundo influenciado por las mentiras de Satanás. Nosotros vivimos en un mundo
influenciado por las mentiras de Satanás. Y yo quiero que nos saltemos al verso 44 al 45 para que entiendan por qué es que digo que vivimos en un mundo influenciado bajo las mentiras de Satanás. Dice en el verso 44 de Juan 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos que Satanás es el padre de la mentira. Y aquí Jesús les está diciendo a los fariseos que ellos eran linaje de Abraham, que ellos creían en Dios. Si leemos todo el capítulo completo de Juan, aquí Jesús los está confrontando porque ellos decían que eran linaje de Abraham, que ellos creían en Dios. Pero Jesús les dice que si ellos fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, porque Abraham era obediente a los ojos de Dios. Entonces, aquí Jesús les está diciendo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué les dijo Jesús que ellos querían hacer los deseos del diablo? Dice, ¿por qué ha sido él homicida desde el principio? Porque estos judíos procuraban matar a Jesús. Ellos decían que era el linaje de Abraham. Ellos decían que su padre era Dios. Pero Jesús aquí los confronta y les dice que si ellos fueran del linaje de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y Abraham lo que hizo fue obedecer a Dios. Y ellos decían creer en Dios, pero ellos no creían en Dios porque procuraban matar a Cristo. Entonces ellos eran influenciados por Satanás porque las obras de Satanás querían hacer, porque él es homicida desde el principio. Entonces ellos no creían en Dios. Y hoy en día hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero les gusta hacer las obras del diablo. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero no quieren escuchar su palabra. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero no quieren acercarse a Dios. Aquí ellos decían que creían en Dios, que eran linaje de Abraham, que eran hijos de Dios, pero Jesús aquí les dice que si ellos fueran hijos de Dios, ciertamente lo amarían a Él. Si ellos realmente creyeran en Dios, no hubieran rechazado a Cristo, porque ellos lo rechazaban, porque ellos procuraban matarlo, porque en su corazón había soberbia, había orgullo, había envidia y tenían pensamientos homicidas porque querían matar al Señor Jesucristo. Y es lo que pasa hoy en día. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero tienen odio en su corazón, tienen amargura, tienen resentimiento. Entonces, como te repito, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no se acercan a Dios. Aquí ellos rechazaban las palabras de Jesús. Entonces, obviamente, aunque ellos decían que creían en Dios, al rechazar a Cristo no estaban creyendo en Dios. Y hoy mucha gente dice, yo creo en Dios, pero cuando uno les comparte la palabra no te quieren escuchar, porque aquí a Jesús lo rechazaron cuando Él les hablaba. Y mucha gente hoy en día cuando tú le hablas de Cristo te rechaza, te dice, no tengo tiempo, todavía no es mi tiempo, todavía no me puedo acercar a Dios porque tengo muchos planes en mi vida. Y dicen que creen en Dios. Aquí Jesús los confrontó y les dijo,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí los judíos, los fariseos, estaban siendo influenciados por las mentiras de Satanás. Porque Satanás a lo largo de la historia ha querido que la palabra de Dios no se exponga y ha usado muchos medios para querer tirar la obra de Dios, pero Dios es el Todopoderoso. Y hasta el día de hoy hay un remanente que sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Y en esta tarde Jesucristo te quiere libertar de las mentiras de Satanás. Porque Él ha sido mentiroso y padre de mentira, y ha sido homicida desde el principio. Y aquí los fariseos estaban siendo influenciados por Satanás porque no creían en Jesús, porque tenían pensamientos, procuraban matarlo, porque tenían orgullo en su corazón, porque tenían envidia, porque estaban buscando argumentos para poder matarlo al Señor Jesucristo. Entonces, regresando al versículo 34 de Juan 8, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es. Entonces nosotros vivimos en un mundo influenciado por las mentiras de Satanás. Satanás desde el principio fue homicida y desde el principio es el padre de la mentira. Vamos a Génesis capítulo 3, espero y me esté dando a entender. Les pido en el nombre de Jesús que pongan atención porque son temas súper importantes. Necesitamos conocer la verdad, porque como les repito, vivimos en un mundo influenciado por las mentiras de Satanás. Jesús quiere libertarte de las mentiras de Satanás, de la esclavitud en la cual te ha tenido Satanás por muchos años. Génesis capítulo 3, verso 4. Génesis 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como podemos ver aquí, Satanás engañó a Eva con sus mentiras para hacerla desobedecer a Dios. Dios les había dado una orden en el Génesis a Adán y a Eva: de todo árbol pueden comer menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirán. Y la serpiente astuta engañó con sus mentiras a Eva y Eva desobedeció. Por eso dice la Biblia en Juan 8 que Él es homicida desde el principio. Y Él es padre de mentira, porque Satanás la engañó para que desobedeciera a Dios. Satanás engañó a Eva, Satanás tentó a Eva y logró que ella pecara. Desde entonces él se mantiene ocupado tratando de conseguir que el mundo peque con el propósito de llevar a la humanidad a la condenación eterna. Satanás, desde el día que hizo pecar a Adán y a Eva, desde entonces su objetivo o su propósito es influenciar a la humanidad para que la humanidad peque con el propósito de llevarlos a la condenación eterna. Porque mucha gente dice: el infierno no existe. Si el infierno no existiera, Jesús, ¿a qué vino a este mundo? El propósito de Satanás es llevarse a la humanidad al infierno. Por eso Satanás está influenciando a la humanidad con sus mentiras para poder llevarlos a la condenación eterna. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros que hemos conocido a la verdad que es Cristo, sabemos que somos de Dios.
Pero aquellas personas que no han conocido a la verdad, que es Cristo, viven influenciados por el maligno. Porque aquí la Biblia lo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué quiere decir que el mundo entero está bajo el maligno? Quiere decir que el mundo es influenciado por las mentiras de Satanás, para tenerlos esclavizados en el pecado, para poder llevar sus almas a la condenación eterna. Dice el verso 20 de 1 de Juan 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo ha venido a libertarnos. Ha venido a librarnos de la esclavitud en las cuales Satanás tiene a la humanidad. Por eso Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque la humanidad que está separada de Jesús vive en tinieblas. Porque cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo soy la verdad, la única verdad en este mundo, porque este mundo vive influenciado por las mentiras de Satanás. Por eso Eva pecó, porque Satanás la engañó y ella pecó. Por eso la humanidad peca, porque vive influenciada por las mentiras de Satanás. Y aquí dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo le doy la gloria a Dios porque esa verdad que es Cristo me libertó. Y no te vengo a decir que soy una persona santa porque soy pecador, pero sí te puedo decir que yo que decidí ir a Jesús, el Señor me ha limpiado y lo sigue haciendo día con día. Solamente Jesús puede libertar al hombre. Solamente Jesús transforma vidas. Jesús quiere librarte de las mentiras de Satanás, del pecado y de las tinieblas en las cuales tu vida está. Jesús es la verdad que te va a hacer libre. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea su nombre del Señor. Ahora vamos a Primera de Juan, pero en el capítulo 3, verso 8. Espero y me esté dando a entender de qué nos quiere libertar el Señor, a qué vino Jesús. Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Dice así la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús a este mundo, a deshacer las obras del diablo. Vino a traernos la verdad para no vivir engañados, para no ser influenciados, para no ser esclavizados por los engaños y las mentiras de Satanás. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para libertarnos de la cautividad, para libertarnos de la esclavitud, del pecado, del autoengaño de Satanás. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y aquí lo dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo es la luz del mundo
que quiere alumbrar tu vida, tú que me estás escuchando, porque el mundo entero es influenciado por las mentiras y por las tinieblas de Satanás. A eso ha venido Jesucristo. A eso ha venido el Señor Jesucristo. A libertarnos de el pecado. Puede esclavizarnos, puede dirigir nuestras acciones, controlarnos y dominarnos. El pecado puede esclavizarnos, puede dirigir nuestras acciones, controlarnos y dominarnos. El pecado nos tiene esclavizado. Satanás nos tiene esclavizados por sus mentiras. Pero para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos, yo lo que les quiero dar a entender las consecuencias que trae el pecado y que hay un libertador que puede liberarte de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 16 dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Perdón, nuevamente lo voy a leer. Romanos 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Todo el mundo es esclavo. Todo el mundo está esclavizado por el pecado. Cuando el pecado es nuestro amo, no tenemos otra opción más que obedecerlo. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, somos esclavos de la vida recta. Sin Jesús no tendríamos ninguna opción. Estaríamos esclavizados al pecado y el resultado sería la culpa, el sufrimiento y la separación de Dios, que es muerte eterna. Entonces, vemos que el pecado nos tiene esclavizados, tiene esclavizada a la humanidad, porque controla nuestras acciones, nos tiene controlados, nos domina, porque muchas veces nos dejamos influenciar por Satanás. Y Él quiere influenciarnos con el propósito de llevarnos a la condenación eterna. Él quiere que la humanidad peque y siga pecando con el propósito de llevarse a las almas, a la humanidad, a la condenación eterna. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces vemos que todo el mundo está esclavizado cuando el pecado es nuestro amo. Cuando uno vive una vida de pecado, el pecado se vuelve su amo. Pero cuando tú decides obedecer a Dios, eres esclavo de Dios, de una vida recta. Si tú vas a Jesús y le pides perdón por tus pecados, Él va a ser el Señor y el amo de tu vida. Y tú por amor lo vas a obedecer, porque Él te quiere dar la vida eterna. Y Satanás quiere que el mundo sea esclavo del pecado para llevarlos a la condenación eterna. Por eso vino el Hijo de Dios, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Dice: cuando el pecado es nuestro amo, no tenemos otra opción más que obedecerlo. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, somos esclavos de la vida recta. Sin Jesús, no tendríamos ninguna opción, estaríamos esclavizados al pecado
Estaríamos esclavizados al pecado. Y el resultado sería la culpa, el sufrimiento y la separación de Dios, que es muerte espiritual, muerte eterna. Vean las consecuencias de lo que tiene el pecado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Libre de la esclavitud, del pecado. Eso quiere Jesús, a eso vino al mundo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Nuevamente lo voy a leer. Segunda de Pedro 2:19. Si gustas puedes ir apuntando las citas que he mencionado para que puedas estudiarlas, analizarlas, escudriñarlas, para que puedas entender el mensaje de esta tarde. Dice segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Una persona es esclava de aquello que lo controla. Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que controla tu vida? Debemos ir a Dios para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, controle nuestra vida, nos redarguya de pecado y podamos someternos a Dios, porque el ser humano nunca va a poder obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Necesitan ir a Jesús y confesarle sus pecados y reconocer la necesidad que tienes de Dios para que Dios pueda ayudarte. Porque yo, Javier, por mis propias fuerzas nunca pude dejar de hacer lo malo. Y cuando fui a Jesús y le dije, te necesito, Señor, porque yo no puedo, porque yo soy esclavo de estos pecados que tú sabes que yo cometo. El Señor me ha ido limpiando, el Señor es el alfarero y te va moldeando, te va limpiando. Es un proceso. No quiere decir que los cristianos no estemos exentos de pecar, porque somos pecadores. Pero cuando tú vas a Jesús y le pides perdón por tus pecados, el Espíritu Santo es el que empieza a obrar para empezar a hacer una transformación. Y el Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos detiene para no pecar. Porque aunque somos seres humanos y podríamos pecar, el pecado ya no es nuestro amo. Porque yo, Javier, decidí que el amo y Señor de mi vida fuera el Señor Jesucristo. El pecado ya no es mi amo. Mi amo se llama Jesucristo. Y ahora yo le sirvo a Él. Y aunque yo siga pecando, Él es el que me va a ir limpiando. Porque eso es obra del Espíritu Santo. Y Él es el alfarero. Y sí te puedo decir que he dejado muchísimos pecados que yo cometía porque decidí ir a Jesús, la verdad que me va a hacer libre. Y eso es lo que Jesús quiere que la humanidad haga, que lo busquen para que Él los pueda libertar de la esclavitud y de las mentiras del diablo. Una persona es esclava de aquello que lo controla. Muchos creen que tener libertad significa hacer cualquier cosa que quieran. Sin embargo, esa manera de pensar es equivocada. Porque si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros deseos pecaminosos y nos convertiremos en esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo. Mucha gente dice, yo soy libre, pero ¿de qué me va a hacer libre Dios? Si yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo vivo la vida loca, como dicen muchos. O esta vida hay que vivirla porque vida solo hay una y hacen lo que ellos piensan que está bien. Y de esa manera la gente piensa que es libre. Pero es
una manera muy equivocada de pensar, porque muchos creen que tener libertad significa hacer cualquier cosa que quieran. Sin embargo, esa manera de pensar es equivocada, porque si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros deseos pecaminosos y nos convertiremos en esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo y seguiremos siendo esclavos del pecado y de Satanás y seguiremos viviendo influenciados por las mentiras de Satanás. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero sigue siendo influenciado por las mentiras de Satanás. Mucha gente dice yo sí creo en Jesús, pero no lo quieren seguir. Mucha gente dice yo creo en Jesús, pero no lo buscan, no lo siguen. No se trata de decir solamente yo creo en Jesús, se trata de entregar tu vida, se trata de seguirlo, se trata de guardar su palabra, de permanecer en su palabra, como Él le dijo a los judíos que habían creído en Él. Si permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a regresar a Juan, por favor, capítulo 8. Espero y me esté dando a entender con el mensaje de esta tarde. Ve a la verdad que es Cristo para que puedas ser libre. Dice en el verso 35 y 36 de Juan capítulo 8 lo siguiente. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a volver a repetir este versículo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que si el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo, los libertare, seréis verdaderamente libres, porque Jesús es la verdad que te hará libre, porque el Hijo es el único que tiene la potestad y el poder para libertar a la humanidad. No hay otro medio. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser libre de la esclavitud y de las mentiras de Satanás, solamente por medio de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único que puede transformar la vida de los seres humanos, el que puede restaurar, el que puede limpiar, el que puede libertar, se llama Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ve a Jesús para que seas verdaderamente libre. Si el pecado lo tiene atado, dominado o esclavizado, Jesús puede quebrantar el poder que tiene el pecado sobre usted. Jesús quiere libertar a la humanidad. Jesús quiere alumbrar tu vida. Porque este mundo está bajo las tinieblas y las mentiras de Satanás. Por eso ha venido el Hijo de Dios para deshacer las obras de Satanás. Pero es necesario que la humanidad vaya a Jesús. Jesús no quiere que tú seas como estos fariseos que decían que creían en Dios pero querían matarlo. Ellos decían que creían en Dios pero creían más en las mentiras de Satanás. Porque ellos querían matar a Jesucristo. Mucha gente, como te vuelvo a repetir, dice yo creo en Dios, pero hacen las obras de Satanás. Se dejan llevar por sus deseos pecaminosos. Viven su vida como les place y Dios nos creó con el propósito de adorarlo, de servirlo, de glorificarlo porque Él es nuestro creador. Pero el enemigo ha venido a corromper a la humanidad, pero por eso vino el Hijo de Dios para destrozar las obras del diablo. Pero es necesario que la gente vaya a Jesús. Que no digas como estos fariseos, nosotros tenemos un Padre y es Dios. Y Jesús les responde, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino Él fue el que me envió. Ellos querían matar a Jesús. Ellos rechazaban a Jesús.
Dice el verso 44 de Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ellos se dejaban influenciar más por las mentiras de Satanás que por la verdad de Jesús. Pero ellos decían que creían en Dios, que eran linaje de Abraham, pero al rechazar a Cristo estaban rechazando a Dios. Al procurar matarlo, estaban haciendo los deseos de su padre el diablo. Mucha gente dice que ama a Dios, pero rechaza a Cristo. A mucha gente te encuentras y le hablas de Dios y no me hables de Dios. O ahorita no tengo tiempo, todavía no es mi tiempo. Nada más buscan a Dios cuando les va bien y cuando les va mal se olvidan de Dios. Ven a Dios como un banco, dame. No lo buscan por amor, no lo buscan por gratitud, no aman a Dios, esa es la realidad. El mundo no ama a Dios, el mundo no quiere saber de Dios porque es influenciado por los afanes de este mundo, es influenciado el mundo por las mentiras de Satanás. Y yo te hago la invitación que vayas a Jesús, que es la verdad que te hará libre de las garras del enemigo. Y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué si Jesús te está diciendo yo soy la verdad que te hará libre, no le crees? Créele a Jesús. Él es la verdad que te va a hacer libre. No creas en las mentiras de Satanás porque ellos eran influenciados por Satanás, porque procuraban matarlo, porque eran soberbios, porque eran orgullosos, porque había envidia. Ellos decían que eran hijos de Dios y que eran hijos de Abraham, pero con sus hechos demostraban lo contrario. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos, al no escuchar las palabras que decía Jesús, con sus hechos demostraban que no creían en Dios. Porque ellos rechazaban la palabra de Dios. Y mucha gente hoy en día rechaza las palabras de Jesús, rechaza el evangelio de Jesucristo, rechaza la luz que es Jesús, rechaza la verdad que es Cristo y prefieren vivir en tinieblas y vivir obedeciendo y haciendo y creyendo las mentiras de Satanás. Ve a Jesús, que es la verdad que te hará libre. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Casi acabamos ya. Segunda de Corintios 3, 17. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y para que el Espíritu del Señor esté sobre tu vida, necesitas entregar tu vida a Cristo. Para que el Espíritu Santo esté sobre de tu vida. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque Jesús es el camino, es la verdad que te hará libre. Porque Jesús es el único que puede libertar a la humanidad. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la palabra. Y para poder tú tener la libertad gloriosa de Cristo Jesús, necesitas pedirle perdón, necesitas permanecer en Él, necesitas amarlo, obedecerlo y reconocer tu condición pecaminosa para que Él te pueda libertar, te pueda transformar en una nueva persona, creada según por Dios. Vamos
Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nuevamente lo voy a leer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, con que Cristo, lo recalco, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estemos firmes los que han ido a Jesús, los que creen en Cristo, permanezcamos en su palabra, guardemos su palabra en nuestro corazón, permanezcamos en la libertad con la que Cristo nos hace libres, porque Cristo nos hizo libres, porque Cristo me hizo libre de la esclavitud del pecado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Cristo no nos da la libertad para hacer lo que nosotros queremos. Cristo nos da la libertad para poder obedecer a Dios. Porque en el plan de Dios era que el ser humano lo amara, lo siguiera, lo honrara. Con ese propósito nos hizo Dios, pero el ser humano se ha corrompido por tantas y tantas mentiras que Satanás ha hecho en el mundo. Pero a eso vino Jesús, la luz del mundo. Pero por eso vino Jesús, la verdad que te hará libre, para sacar de las tinieblas tu vida a su luz admirable. Cristo te quiere hacer libre. Ser libre no quiere decir que yo haga lo que yo quiera. Ser libre de las garras del pecado, ser libre de las mentiras de Satanás. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Así es de que ve a Jesús. Escrito está. Juan 8:32. Con esto termino. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Busca a Jesús, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Ve a Jesús para que te pueda dar la libertad verdadera. Ve a Jesús. No seas como estos fariseos que decían que creían en Dios, pero con sus hechos demostraban que no creían en Dios. Ellos decían que amaban a Dios, que eran descendientes, linaje de Abraham, pero no hacían lo que Abraham hacía, porque Abraham obedecía a Dios. Ellos no amaban a Dios porque rechazaban a aquel a quien envió Dios, a Jesús. Ellos eran influenciados por Satanás con el propósito de matar a Cristo. Procuraban matar a Cristo y lo mataron. Pues este ha sido el mensaje de esta tarde. Cristo te quiere hacer libre de las mentiras de Satanás, del pecado. Cristo te quiere dar la libertad, te quiere dar la vida eterna. Y quiere que tú y aquellas personas que un día estuvieron en Dios pero se alejaron, yo te invito a que tú regreses a Dios, que permanezcas en Dios y en su palabra, y que permanezcan estas palabras en tu corazón para que puedas ser verdaderamente libre. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video que estaré subiendo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.